toca presentar a una persona muy querida para mí, el padre Germán Arana, cuyo rasgo más característico es su riquísima vida pastoral. Siempre que le preguntamos, yo lo he hecho ya varias veces, acerca de su currículum académico, siempre contesta lo mismo, ¿no? Presentadme de la manera más humilde posible, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que ha sido superior de la comunidad de la Universidad Gregoriana de Roma, que hasta hace muy poco ha sido también rector del Seminario Pontificio de la Universidad de Comillas, y que tiene una trayectoria muy importante, muy larga, como director de ejercicios. Todos los años imparte el mes de ejercicios con numerosísima asistencia, y tiene una experiencia en acompañamiento y discernimiento, también en su trato pastoral con muchas personas, sobre todo sacerdotes, a los que acompaña y ayuda, y en las numerosísimas tandas de ejercicios que da a lo largo de todo el año, ¿no? Y fijaos que en una agenda así de apretada, pues ha sacado un hueco, y me contestó cuando le propusimos que viniera que él nunca se niega a ninguna cosa del corazón de Jesús, y por lo tanto le agradecemos que esté aquí para hablar de un tema del que también tiene mucha experiencia, porque ha dado numerosísimos seminarios acerca de la cuestión del discernimiento espiritual, y le pedíamos precisamente que venga a hablarnos de esto, de cómo el corazón de Cristo ilumina esto que es tan necesario en la vida espiritual, que es el discernimiento. Bueno, en realidad yo soy el agradecido. No dudé un minuto cuando recibí la convocatoria de Monseñor Rico Pavés y de don Víctor, no dudé un momento en aceptar, porque me consideré verdaderamente agradecido de esta invitación. Yo nací a la sombra de otro monumento de Muguruza en San Sebastián del Sagrado Corazón, que fue el norte de mi juventud y de mi infancia espiritual, también por la devoción de mi madre. Y luego en la compañía también pues me inserté en esta corriente que el Papa ha confiado repetidas veces a la compañía, la última vez San Juan Pablo II, la devoción al Sagrado Corazón. Para mí es estar en este lugar, en este centenario, y con esta ocasión es una gracia muy particular. Creo que tienen ustedes ahí una hojita para seguir el rollito que les voy a dar, que espero que no sea muy pesado. En el primer punto, discernimiento y vida cristiana. Tematizar el discernimiento me produce un cierto respeto. A veces tengo la impresión de que hablamos de ello más que lo practicamos, comenzando por quien les habla. Un tema de moda que puede llegar a banalizarse o a sufrir desenfoques acomodaticios. Por el contrario, la pretensión de abordar el significado y la práctica del discernimiento espiritual no puede ser otra que la de colocarnos efectivamente en la senda más radical del Evangelio. Cierto es que el discernimiento va más allá de la aplicación automática de la ley, pero no por supresión de ésta como elemento orientador, sino por realización siempre inexhausta de su intencionalidad. Ese es precisamente el paso de la nueva moralidad cristiana a partir del Sermón del Reino, situándonos en la dinámica de un más que nos descoloca siempre de la falsa seguridad del mero cumplimiento. La fuente dinámica de ese más no es un voluntarismo autoperfeccionista, sino una voluntad de amar a Dios y a los hombres instaurada como fundamento de su querer. Cierto es que el discernimiento acentúa la posición de la propia libertad en la que se verifica la efectiva interiorización del Evangelio en nuestra vida. Mas no se trata de sancionar el individualismo de nuestra cultura neoliberal. Por el contrario, el discernimiento, en tanto que escuela de amor, brota de una radical alteridad tan comprometedora que apunta a la completa oblación de sí.
Cierto es que el discernimiento se orienta a través de experiencias de plenitud que a la vez son lúcidas y estimulantes. Pero no es el fruto de perseguir una felicidad basada en las propias satisfacciones. La hermenéutica de la afectividad, que llamamos discernimiento espiritual, apunta más a la coherencia de la vocación escatológica de la persona que a su fruición presente. Su brújula no son las alegrías de la carne, sino los gozos del espíritu, una suerte de pan tantas veces amasado con las lágrimas de la abnegación. 2. El discernimiento es necesario. San Ignacio de Loyola, en las Constituciones de la Compañía de Jesús, utiliza repetidas veces el término discreta caridad como motor decisional de quien gobierna o de quien es gobernado. Se trata de uno de los dobletes semánticos más significativos del maestro de discernimiento. Con ello se refiere a la práctica de una caridad discernida, del ejercicio de un amor tamizado por el discernimiento. Justamente lo contrario de aquel proverbio popular: el amor es ciego. El amor es ciego solo para los insensatos. En efecto, en la práctica cristiana, el ejercicio del amor como eje de la realización vocacional del hombre, imagen de Dios amor, no ciega su capacidad de juicio, como si se tratara de una pulsión pasional que lo arrojara a una conducta fuera de toda ponderación, sino que por el contrario, aquel discernimiento que otorga orden, medida y orientación a la conducta humana forma parte esencial de la práctica del amor auténtico, que se acompasa con el proyecto constructivo de la caridad divina. Ya en el Antiguo Testamento, la práctica de la ley no es otra que el proyecto de realizar la voluntad divina con orden y medida. Es el amor incondicionado al único Señor el que sostiene y da sentido a la práctica de la ley, y no al revés. Por ello, el creyente en la oración diaria se coloca en esa perspectiva que da sentido a toda existencia. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, etcétera, etcétera. La ley conferirá orden y medida a esa voluntad originaria con el proyecto divino. A su vez, la moral del Nuevo Testamento pone ese fundamento de relieve de un modo más radical aún. De tal suerte que la justificación del creyente ya no queda circunscrita a la práctica de la ley, sino que depende del don divino del Espíritu que lo coloca ante la práctica de un modo de amar sin confines y siempre dependiente de ese don. De tal suerte que la práctica del amor queda religada al objeto del discernimiento, que se interroga continuamente por ese más que le toca ofrecer en cada hoy. Por otra parte, las solicitaciones que experimenta el corazón humano para orientar su conducta son ambiguas, porque pueden estar contaminadas. En la hora presente, la peregrinación del creyente hacia la patria definitiva está permanentemente sujeta a engaños y tergiversaciones, no solamente por lo que se refiere a invitaciones descaradamente contrarias a la ley divina, sino también a sutiles mixtificaciones que bajo apariencia de bien pueden encerrar un principio de desorden. De este realismo histórico se desprende también la necesidad de aunar la práctica del discernimiento con el proyecto de vivir en caridad por encima de todo. 3. La naturaleza antropológica del discernimiento, la sabiduría del corazón. El discernimiento, como su nombre indica, es una capacidad de juicio sobre la bondad o conveniencia de un proyecto o de una conducta con respecto a la voluntad de Dios. Por consiguiente, termina por emerger como una convicción
temáticamente representada. Pero no es el fruto de una elucubración teórica, ni siquiera de una aprehensión intelectual. Brota de lo que podríamos llamar una aprehensión existencial, es decir, de una percepción global de sentido fruto de una experiencia existencial. Lo que llamamos experiencia es un proceso que afecta a toda la sensibilidad del sujeto y que conlleva un conocimiento intuitivo de la coherencia entre lo que se le representa y el fundamento del sentido de su vocación radical. Dicho de otra manera, se trata de la intuición de un corazón convertido a la voluntad de Dios, que establece la coherencia percibida de lo que pretende con el fundamento del sentido de su vocación. Eso que hemos llamado aprehensión existencial está impregnada de una experiencia también de naturaleza afectiva. La naturaleza de ese conocimiento no es únicamente nocional, sino también afectiva. San Ignacio insistirá en la escuela del afecto como proceso definitivo de conversión del corazón humano al querer divino. Este carácter afectivo del discernimiento tiene un enorme calado. Por una parte, no deslegitima la objetividad del discernimiento, reduciéndolo a una volátil sensiblería. Por otra parte, reivindica la capacidad de percibir la voluntad de Dios como el supremo bien que la persona percibe como anticipación de la plenitud que le aguarda. Una experiencia de plenitud que en la moneda del tiempo ordena ese centro dinámico de su proyección hasta el mayor bien, que es su núcleo afectivo. San Ignacio describe la experiencia de Dios en la segunda anotación del libro de los ejercicios con verbos de semántica afectiva: sentir y gustar, es decir, sentir y saborear, sapere, saborear. Se trata de una percepción también afectiva que supone una efectiva fruición. La descripción que hace de la consolación espiritual como norte experiencial del hombre hacia la voluntad de Dios tiene notas noéticas, pero sobre todo aquellas tomadas del campo afectivo. En los Salmos encontramos una expresión feliz que apunta a la naturaleza de este conocimiento. Cito el Salmo 90, 12. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Los 70 traducen como tecardía en Sofía, la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón. El salmista pide al Señor la sabiduría del corazón, es decir, pide el conocimiento propio del discernimiento. En la antropología bíblica, el corazón es el núcleo interior que configura la experiencia de la persona en tanto que aprehensión de sentido y en tanto que proyecto de deseo y motor de su conducta. La sabiduría del corazón es lo que la persona convertida a la iniciativa divina siente con cierto grado de claridad y gozo, lo que más corresponde a su vocación definitiva. Y lo siente con los vestigios de aquella experiencia de plenitud escatológica que en la moneda del tiempo le es dado percibir. El Salmo 119 describe el deleite del cumplimiento de la ley. Es casi un monotema que se va repitiendo con todo el alfabeto hebreo de principio a fin. Es una invocación que expresa la espiritualidad de la antigua ley y pone de manifiesto de modo más aún definitivo la experiencia de plenitud que aguarda al discípulo de Cristo en cuanto en él nos ha sido revelada la plenitud de nuestra vocación. La maravilla de todo esto es que el hombre, en el núcleo de lo que constituye el misterio de su persona, puede experimentar a Dios lo suficiente para orientar su vida hacia Él,
como principio y fundamento de su vocación y a la vez término en plenitud de ésta. Cuarto, la naturaleza teologal del discernimiento, el don del Espíritu. La naturaleza propia del discernimiento no se caracteriza solo por concernir al corazón como núcleo de la percepción integral del ser humano y manantial de la proyección de su libertad. Se caracteriza también por su origen y por su término, por su finalidad. Su autoría excede las potencialidades del hombre, de la misma manera que apunta a una promesa de realización vocacional allende sus propios logros. Dicho sencillamente, es un don de Dios. La sabiduría del corazón que propone el Nuevo Testamento oscila entre una alternativa radical, el espíritu y la carne. El primero es una participación del Espíritu de Dios. El segundo obedece al principio idolátrico, fruto del carácter autorreferencial de sus percepciones y deseos. La cualificación del origen de entrambos se dirime por su finalización. Esto de una manera un poco dicho, de una manera un poco formal, es una cosa muy sencilla. El origen del discernimiento se percibe por donde apunta, hacia dónde lleva. Por aquello de que dirá San Ignacio que en el discernimiento hay que examinar principio, medio y fin. ¿Dónde acaba aquello? No entusiasmarse solo por las buenas intenciones iniciales. El discernimiento en sentido estricto es una experiencia de Dios. Aunque se abre paso en el piélago de muchas señales contradistintas, responde a la iniciativa de la caridad divina sobre el propio sujeto que se siente invitado a entrar en una comunión mayor con el misterio de Dios amor en el aquí y ahora de su historia. De ahí que humildad y caridad van juntas en el binario por el que discurre la santidad cristiana. La humildad, esto es, la apertura de la criatura radicalmente dependiente del don divino, consciente de su límite y a la vez enteramente confiada en la largueza divina, es la condición de posibilidad de vivir la gracia de una mayor comunión con Dios. Esta gracia no apunta de un modo indeterminado al misterio de Dios. Tiene un sello cristiforme, por un doble motivo. Porque el misterio de Dios se vacía en la condición humana. Cuando el misterio de Dios se vacía en la condición humana, el resultado es la forma de la humanidad de Cristo, tal y como se nos ha revelado a través de sus dichos y hechos en la forma humana de amar del Verbo encarnado. Por consiguiente, el don del Espíritu, que modula las determinaciones del espíritu humano, será tal en la medida que produzca una mayor semejanza con el corazón humano del Señor Jesús. Esto es, con su modo humano de amar y ser amado, patencia definitiva del amor de la caridad divina peregrina entre los hombres. Más aún, la humanidad de Jesucristo es el principio y fundamento de la nuestra, de tal suerte que cuando actuamos en virtud del buen espíritu en la encrucijada de nuestra historia, es el principio de esa humanidad plenamente santa que nos mueve y las que nos configura cada vez más a ella. Quinto, la esencia del discernimiento. El misterio de la comunión cristiforme. Hemos llegado al nudo de la cuestión. Decíamos que el discernimiento no responde a una posición autorreferencial del sujeto. Como escuela de amor que es, supone un proceso de alteridad, en el que el misterio de nuestra vocación se dirime en el bien del otro. Ahora bien, dicho más precisamente, ¿cuál es el referente? Cristo y solo Él. Discernir es aprender a amar con el corazón de Cristo, de tal suerte
que en cada valoración de las cosas, en cada decisión, en el conjunto de nuestro modo de proceder, su forma de amar pobre, humilde, obediente al Padre y finalizada a la redención universal, se hace cada vez más patente a nuestro modo y en nuestra historia. Casi que no tendría más que decirles después de esta sentencia. Ya me he ganado el pan de este día, ya me podría ir. Pero en fin, así como en la liturgia hay un momento central y luego hay un despliegue de ejemplos catequéticos, voy a seguir para ganarme además la merienda. Los grandes santos usaban técnicas de discernimiento bastante sencillas, pero a la vez sumamente eficaces, como aquella interrogación que se hacía a San Alberto Hurtado cuando le asaltaba algún dilema interior. En esta situación, ¿cómo actuaría Jesús? No se trata de confrontarse con un paradigma histórico y por tanto limitado que pusiera en peligro la construcción de nuestra personalidad originaria. Eso pasa cuando un hombre ordinario pretende imitar en todo a otro hombre ordinario, por muy santo que fuere. La imitación de Cristo funciona de otra manera. En ella se da la paradoja de una mayor individuación, toda vez que se hace más patente en nosotros la forma de amar del corazón humano de Jesucristo, por cuanto su humanidad es principio de la nuestra. La historia de los santos nos resulta estimulante porque nos hace plausible el modo de amar de Jesús vertido en el molde de nuestra propia identidad y de las circunstancias en las que se entreteje nuestra vida. San Pablo se refiere al proceso de la maduración cristiana como un camino en el que nos hemos de unir en torno a la coparticipación de la mentalidad de Cristo. Cito la 1 Corintios 1:10. Os suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos viváis en armonía y que no hay divisiones entre vosotros, sino que os mantengáis unidos en un mismo pensar, nous, que es más que solo un pensamiento, es un pensamiento, es un sentimiento, es un deseo, es un proyecto, nous. Y en un mismo propósito, nomé. En eso consiste la unidad de los cristianos, en hacernos semejantes a su modo de proceder, a su mentalidad y a sus intenciones. El discernimiento es hacer nuestra la mentalidad de Cristo, que se manifiesta en el modo de proceder y en las intenciones que regían y rigen su corazón. En el conocido texto del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, Pablo describe el misterio de Cristo con un doble movimiento. Un primer movimiento descendente que describe toda la historia terrena del Verbo, desde la encarnación a la muerte. Después hay un punto central que es el parteaguas de la Pascua y un movimiento ascendente que va hasta la entronización permanente del Verbo glorificado como el Señor universal, cabe Dios. Lo significativo es que lo presenta como el paradigma que ha de presidir nuestra conversión a la mentalidad del Señor. Así pues, cito el pasaje paulino, así pues os conjuro, en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión. Ya diré los términos que hay debajo de esta expresión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. No hagáis nada por rivalidad, sino por vanagloria, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superior a sí mismo, buscando cada uno no por su propio interés, sino el de los demás. Y luego sigue lo que los exegetas consideran un himno litúrgico prepaulino, pero este preámbulo tiene una enorme importancia para entender el sentido pedagógico con el que nos lo presenta San Pablo.
el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos y en la tierra y en el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Se trata de un texto príncipe para comprender lo que queremos afirmar con un discernimiento cristiforme. La exhortación del apóstol se centra en el amor. La vida cristiana no es más que un permanente ejercicio de amor. Un amor que funda la unidad de todos los miembros en un solo cuerpo. Ahora bien, las notas con las que Pablo describe ese modo de amar son muy precisas. Se trata de amar justamente a lo Jesús. En primer lugar, es un modo de amar que requiere una excentración profunda del sujeto desde sus propios intereses a los de los demás. Responde a lo que los clásicos llaman abnegación, es decir, una radical alteridad, donde la persona vive focalizada en el bien de los demás, desde una completa preterición de sí misma y de sus propias ventajas e intereses. Es un amor fundamentalmente oblativo de la propia persona, en vista del bien ajeno. La vida entera de Jesús es el icono de esa excentración descrita con dos movimientos, la historia terrena del verbo. Uno de despojo, de pérdida, de salida de sí, y otro de descenso, de viaje hacia el suelo, que es lo que significa la humillación. Humus es la tierra, el suelo, el pavimento. No queda espacio aquí para una cultura narcisística de un amor engolosinado en la fruición de lo mío y de lo inmediato. Es una senda comprometida y casi diría terrible, donde la persona en su voluntad de amar se dispone por lo mismo a morir. El estímulo de esa radical excentración es la compasión. De hecho, Pablo cualifica ese modo de amar con dos términos que son determinantes para describir el modo con el que toda la tradición de los evangelios nos representa el corazón de Jesús. Splagnon, en sentido literal, las vísceras, como centro de conmoción del hombre, más afín a lo que en nuestra cultura designamos como el corazón. Un centro afectivo contemplado no solo como núcleo de la afección humana, sino en su capacidad de vernos afectados por la suerte del otro. Por eso va unido al verbo splagnisomai, en su forma pasiva, como capacidad de verse radicalmente concernido por el drama de los demás desde las propias entrañas. Casi todos los ejemplos en el Evangelio de los signos de Jesús, de los milagros de Jesús, están introducidos con este verbo, la compasión del verbo. El doblete se completa con otro sinónimo, oitirmos, con el que se describe el amor misericordioso. El amor con que la persona se rinde gratuitamente a acudir con todos sus recursos a la miseria del otro. Este doblete tiene una honda significación bíblica porque describe la caridad divina, la gratuidad con la que el amor de Dios se enajena hacia la menesterosidad humana en un triple estadio: en la creación de la nada, como una autodonación de benevolencia incondicionada. A Karl Rahner le gustaba mucho decir que el verbo es la autodonación del misterio de Dios. En la creación de la nada como una autodonación de la benevolencia incondicionada,
en la redención como una desbordante restauración más allá de la culpa, y finalmente como paciencia en la medida del tiempo, como oferta fiel frente a la obstinación humana de rechazar a su verbo. Y este lugar donde estamos tiene mucho que ver con esto. Pues bien, en el corazón humano de Jesús, en su modo de amar histórico concreto, se revela y se nos hace inmediato el misterio de la autodonación divina. Por eso es el prototipo de todo lo creado y de la definitiva restauración del hombre y de la historia. Rastrear estas dos raíces en los relatos evangélicos es un ejercicio apasionante porque nos describe paso a paso el corazón humano de Jesús, donde el tesoro infinito de la misericordia divina se escancia en la vibración entrañable de su corazón humano y constituye a la vez la llamada a vivir el sentido definitivo de nuestra vocación en un doble proceso de despojo y de descenso. La bondad brota de un buen corazón. La caridad de Cristo no se mueve a golpes erráticos. Toda su acción brota de un corazón enteramente vuelto al querer del Padre y permanentemente afectado por toda suerte de menesterosidad próxima. Discernir en cristiano no es otra cosa que encontrar la senda que nos asimila al corazón de Jesús. Es proceder en lo posible con un corazón semejante al suyo. Más aún, es dejarnos alcanzar de tal suerte por su amor curvado sobre nuestra pobreza hasta el punto de que nuestro modo de amar sea en alguna medida trasunto de su amor gratuito, humillado, servicial para todos, en especial para los más desgraciados. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. En esta exhortación del apóstol se resume todo. Phroneite. Con este imperativo se describe todo lo que fluye por el corazón humano. Los pensamientos, los sentimientos, los proyectos, el modo de sentirse afectado interiormente por cuanto acontece y la prefiguración de sus propósitos. ¿Qué quiere esto decir? Pensad, sentid y consiguientemente obrad a lo Jesús. Este es el propósito del discernimiento y a la vez su condición de posibilidad y su objetivo. 6. El signo de la comunión, la alegría. Desde el polo de la experiencia humana, la alegría es la brújula del discernimiento. Dígase también en términos bíblicos la paz. Evidentemente no se trata de cualquier satisfacción. Cuando en la segunda serie de reglas de discernimiento, más afinadas que las anteriores, San Ignacio vuelve a retomar el asunto de la consolación como foco orientador del discernimiento, añade un objetivo. Se trata de la verdadera alegría que infunde el Espíritu, una fruición contradistinta a las satisfacciones de la carne centradas en la pretensión del egoísmo. La verdadera alegría se identifica por 3 aspectos. Primero, porque supone fenoménicamente una experiencia de plenitud superior. En efecto, responde a una experiencia de integración de la persona a niveles más profundos que las simples satisfacciones más epidérmicas. Es el fruto de una adecuación existencial intuida entre la propia libertad y el término ansiado de la propia vocación. Además, es más estable, es más duradera. Tiene vocación de duración porque apunta anticipadamente a un estado de fruición que a la postre será permanente.
Y aunque en la moneda del tiempo ni siquiera nos es posible hacer morada en su beatitud, deja una señal permanente y suficientemente orientadora del camino que conduce a la vida verdadera. En segundo lugar, la verdadera alegría se muestra porque está finalizada al amor de Jesucristo y a la práctica del Evangelio. No es una satisfacción que entretiene en las propias ambiciones ni confunde con los espejismos de una pretendida felicidad autorreferencial. Vincula a la persona desde su momento presente al amor que constituye su fundamento y le estimula aquel don de sí que constituye la razón de su existencia. El modo de sobrevenir esta experiencia es también identificador de su origen. No corresponde a lo que a uno se le alcanza, ni es fruto arrancado con las propias manos. Acontece de un modo sorprendente y gratuito como una suerte de desbordamiento imprevisto que va siempre allende el cálculo previsible. La gratuidad de su origen impulsa a sí mismo a convertirse en un don transitivo. Nada tiene que ver con la fatal ambición de encerrarse en sus apetencias, sino que se abre como un don recibido para ser comunicado, como un regalo que se ofrece y se extiende en la bandeja del testimonio y de la caridad para el bien de todos. Estos signos de la verdadera alegría se entienden mejor cuando se determina su naturaleza. Se trata de la alegría de la comunión con Cristo. El discernimiento cristiano es un camino de asimilación al corazón de Jesús, el Cristo Señor. Responde a la alegría de una experiencia de comunión. Por esa senda de conformación, toda la vida cristiana adquiere el significado de una doxología, experimentada progresivamente en el tiempo hasta el abrazo final, con Él, por Él, en Él. La naturaleza de esa alegría nos permite a su vez comprender sus paradojas. No es una alegría vinculada exclusivamente a lo que resulta inmediatamente fácil, placentero o gustoso. Citando el texto que acabamos de leer en los laudes, no creéis que se me ocurrió esta mañana, pero ha coincidido felizmente con la lectio brevis de los laudes de esta mañana. Un texto que me apasiona, del comienzo de la segunda carta a los Corintios. No es una alegría vinculada exclusivamente a lo que resulta inmediatamente fácil, placentero, gustoso. Es más bien un pan eucarístico, amasado con lágrimas de desprecio y hasta de aparente fracaso. San Pablo abre su segunda carta a los Corintios con una invitación a pedir la consolación. Porque no es desfachatez pedir lo que nos hace más estimulante el camino del bien. Pero como aclara el mismo apóstol de su propia experiencia, no es un consuelo ajeno a la cruz del Señor, sino tan hermanado con ella que se nos entrega tanto más cuanto más entrañablemente la asumimos. Séptimo, la escuela del discernimiento, la contemplación de los misterios de Cristo en la Escritura y en la vida. En los ejercicios ignacianos, en el pórtico del proceso de discernimiento que conduce a la elección de estado, indica: comenzaremos juntamente, contemplando su vida, a investigar y a demandar en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su divina majestad. Al llegar a este punto, no se abandona la contemplación para entregarse a las propias elucubraciones, cosa que a la postre no produce sino fatiga y hastío, porque nada resuelve. En el proceso de discernimiento no puede quitarse ojo a los misterios de Cristo, so pena de quedar enredado en las falsas representaciones de un evangelio construido a la medida de nuestro propio desorden volitivo.
porque Él es el referente único y principal. En realidad, el objeto formal del discernimiento no es otro que la percepción en nuestro corazón de lo que nos asimila más y mejor al corazón de Jesús. Por ello es necesario plantarnos ante Él de una manera más nítida y posible, es decir, de la mano del relato evangélico leído en la tradición de la Iglesia. El efecto de ese modo de orar que San Ignacio llama contemplación en la semana segunda, tercera y cuarta de los ejercicios es superior a lo que podría únicamente ser el estímulo de un ideal. Precisamente porque no es una simple memoria, sino que contiene la virtual actualidad de un misterio que me alcanza con su fuerza transformante aquí y ahora. Digo virtual, no según el uso que ahora se le da de realidad aparente, sino en su sentido etimológico de potencialidad actualizada y efectiva. Los dichos y hechos de Jesús conforman un acontecimiento salvífico que alcanza a cada creyente en su hoy, en virtud de un encuentro efectivo con Cristo vivo, modelado por aquellas notas autentificadoras que se contienen en la Escritura y nos transmite la tradición de la Iglesia. Toda la Escritura no es más que la revelación del acontecimiento de Cristo. Más aún, en último término, no es más que la descripción entrañable de su corazón manifestado en sus hechos y palabras como el modo definitivo en el que a través de su humanidad nos ha alcanzado la caridad divina. El efecto que produce la contemplación no es el de una copia sin vida. En italiano existe un término que no es traducible al castellano que me encanta, pedisequo, al pie del litere, que decían los latinos. El efecto que produce la contemplación no es una copia sin vida, al pie de la letra, sino un proceso de enamoramiento que, por tratarse del Verbo encarnado, tanto más me conformo a Él, tanto más se afirma mi original individualidad. Se trata de un aprendizaje tan íntimo que cuanto fluye en mi corazón, se va asimilando al corazón de Jesús, sobre todo a la estructura de su sensibilidad, que modula sus alegrías y sus dolores en los míos, y a la firme orientación de mis deseos a su proyecto salvífico. Ese proceso de conocimiento interno abre a la contemplación el libro de la vida, porque en ella nos alcanza cada día el misterio de Cristo, en toda forma de pobreza de cada hombre que nos reclama atención y ayuda. Todo se va convirtiendo en presencia y gracia, en una vida santa, impulsada por la caridad de Cristo que nos mueve y nos lleva a encontrarlo en los demás. Octavo y último, felizmente, no sé por ahí, último punto de la reflexión. Los estadios del proceso cristiforme: honradez, libertad e identificación. En la literatura cristiana encontramos muchas escalas para entender el proceso de la santificación del hombre en Cristo. Me gustan las escalas ternarias de San Ignacio, sota, caballo y rey, por cuanto aportan de sencillez clarificadora y tienen a la vez un carácter fuertemente cristocéntrico. La más contundente es la escala de los 3 grados de humildad propuesta como preámbulo inmediato a la elección en los ejercicios. Se trata de un ejercicio atípico que se va rumiando interiormente a ratos por todo el día, con objeto de entender el corazón hacia el amor a Cristo, con objeto de encender el corazón hacia el amor de Cristo. Es como una especie de fuelle, verdad interior. Lo propone para el hombre afectarse a la vera doctrina de Cristo nuestro Señor.
Es como una especie de ejercicio de calentamiento cordial que asegura precisamente la asimilación del corazón del creyente al corazón de Jesús. La vera doctrina no ha de entenderse como una limitación a la ortodoxia de la propia profesión de fe, cosa que naturalmente se incluye, pero va más allá. Se trata de algo mucho más integrador y configurador. Se trata de asimilarnos a la forma cordis de Jesucristo, manifestada en la configuración de nuestro proyecto de vida. Lo que a nadie se le oculta es que se trata de una escala de amor, porque describe el proceso de la santidad cristiana movida por el amor. Así lo entendió con precisión teológica el doctor Ortiz, ejercitante de San Ignacio en Montecassino, donde a este ejercicio le llama las siguientes maneras y grados de amor de Dios. ¿Por qué San Ignacio lo describe como modos de humildad? La razón es cristológica, porque el modo de amar cristiano al modo de Jesús se realiza en una escala de descenso, en una escala de humillación, de aproximación al suelo. Un camino consolatorio de comunión, que nada tiene que ver con la mortificación de la soga que nos jala al matadero. Un camino de descenso abrazado por amor con la alegría de quien recibe el botín de la comunión con Cristo al precio del completo despojo de cuanto el mundo estima y abraza. El primer grado responde a una honestidad básica, la de aquel que por nada del mundo está dispuesto a jugarse su amistad con Dios. No es una actitud nada baladí, porque podría llevarnos al martirio si fuera menester. Mas es del todo punto necesaria, porque quien está abierto a la ruptura con Dios, de alguna manera ya la ha verificado. El segundo grado es la experiencia de libertad que adquiere el cristiano cuando ama de verdad al Señor sobre todas las cosas. Su adhesión al Señor ya no admite regateos morales de ninguna especie. Pero es que además, aquellos objetos del deseo que traen de cabeza a tantos, de tal suerte empalidecen, confrontados con el seguimiento de Cristo y de su Evangelio, que finalmente me hago libre frente a todo lo que no sea la iniciativa divina en mi vida. Es el género de una libertad que brota de un corazón ordenado al querer divino y curado de su fiebre posesiva. Pero la configuración con el corazón de Jesús apunta a un grado superior, la de aquel que ama lo que Jesús amó, la del que elige lo que Jesús eligió, la del que quiere amar al modo del corazón de Jesús, pobre y humillado. Y por eso tiende a preferir connaturalmente, en lo que está de su parte, la mayor asimilación a aquel camino de despojo que caracterizó la trayectoria de Jesús desde el pobre acomodo del pesebre a su entrega final en la cruz. Una preferencia que marca el grado de asimilación al corazón de Cristo. Una preferencia que queda sujeta aún al discernimiento de la caridad discreta, pero que constituye la base de su autenticidad. Para que todo esto no se quede en hueras palabras que lleva el viento, bien haríamos, comenzando por este pobre que les habla, por preguntarnos si este santo deseo es el que preside nuestro sentir, nuestro querer y nuestro obrar. Y si nos encontráramos deficitarios en ello, pedirle desaforadamente al único que nos lo puede conceder, cuyo corazón nos invita a sentir y vivir con un corazón ahormado al suyo. Muchas gracias.